preparándose para la conquista. Dios te asignó una tierra de plenitud absoluta. Tú tienes territorios asignados de parte del Señor. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Y en Efesios capítulo 1, verso 11, dice que Dios preparó desde antes de nacer una herencia conforme a su voluntad para cumplir su propósito en nosotros. Aunque no lo hayamos recibido aún, cada uno de nosotros tiene una herencia asignada, específica y personal. Hay puertas que están cerradas en el presente, pero esas puertas, que son tus sueños y bendiciones, se abrirán con la llave de la revelación. ¿Quieres abrirlas? Pues Dios está esperándote para que las abras. Él ya hizo su parte y ya lo planificó todo. Solo faltan tus pasos de fe. En estos territorios asignados por Dios, tú eres el que gobierna, eres el rey del lugar asignado, y esos lugares se irán ampliando a medida que avances como un guerrero y rey conquistador. El simple hecho de comenzar a entender todo esto te está abriendo la puerta para que puedas lograr tus objetivos deseados, teniendo el espíritu libre para gobernar. En el campo espiritual, todos los hijos de Dios tenemos la autoridad de reyes para gobernar la tierra. Un rey da la orden y la orden debe cumplirse de inmediato. Los reyes son monarcas que tienen poder y autoridad. No somos como los animales ni como los ángeles, sino que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Somos hijos y herederos del Rey de Reyes, somos una especial creación de Dios. Cuán grande es el amor de Dios que nos ha llamado hijos. El Hijo recibe todo de su Padre y tiene su misma autoridad. Supongamos que en una empresa un padre trabaja junto a su hijo y le quiere dejar todo en herencia. Y delante de todo el personal a cargo, la palabra de lo que diga el hijo tiene la misma autoridad que la palabra de lo que dice el padre, porque el padre ha delegado todo en el hijo. Lo que diga el padre, también lo dice el hijo, porque están de acuerdo y tienen los mismos intereses y beneficios. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas capítulo 2, versículo 49. Jesús tenía los mismos intereses que el Padre y nosotros tenemos los mismos intereses que el Padre y el Hijo. El negocio de Dios es que cumplas tu destino y propósito. Nosotros somos sus embajadores, sus promotores, sus predicadores, sus ejecutores, sus representantes, por lo que tenemos que aprender a ejecutar la autoridad que tenemos como herederos de Dios. Todo lo que triunfa en tu vida es un triunfo del reino de los cielos. Cuando te va bien, Dios es glorificado. Cuando obedeces a Dios, cumples su voluntad y Él puede ejecutar su propósito en la tierra. Por eso debes saber que todo lo que conquistes es para el reino de Dios. Todo lo bueno que ingrese a tu vida pertenece e ingresa al reino de Dios, siendo un testimonio vivo para el mundo. El cielo gobierna. Cuando cumplimos los principios de Dios, es entonces cuando Él puede entregarnos las bendiciones. Por eso, solo cumpliendo esos principios es que recibimos nuestra herencia en cualquier área. Dios es el que entrega. Dios es el que hace una obra sobrenatural. Dios es el que abre y ninguno cierra. El cielo gobierna. De Dios es el poder. Nosotros somos quienes canalizamos su gloria y autoridad. Nuestra única condición es andar y estar en el Espíritu. Algunos piensan que pueden lograr muchas cosas con sus propias fuerzas y habilidades. Sin embargo, no se dan cuenta de cuánto esfuerzo y sufrimiento se hubieran ahorrado si solo hubieran confiado en Dios y seguido sus principios. Hay dos errores comunes que nos bloquean. Uno es creer que podemos hacer todo por nuestras fuerzas sin la fe en Dios, y el otro es creer que nosotros no podemos hacer nada y solo podemos esperar a que algún día Dios haga algo. Pero esto
se resume en hacer las cosas nosotros con la fe puesta en Dios, así las puertas se abren. Tenemos habilidad, inteligencia y fuerza natural, pero esta funciona a la perfección cuando es potenciada, controlada y guiada por Dios. Es algo conjunto. Es todo lo que hay en nuestra vida puesto en las manos de Dios por medio de la fe. No somos nosotros solos, es Él en nosotros y nosotros colaborando con Él. Mi voluntad se apareja a la voluntad de Dios y mi fuerza, astucia, habilidad, sagacidad y dones se ponen bajo el dominio del Espíritu Santo. Las dos voluntades llegan a ser una. Es importante que podamos decir con clara comprensión y revelación: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te respalda en aquello que te llama. Todo lo puedo significa que todo lo puedes hacer dentro de tu llamado. Vas a tener la fuerza necesaria para lograr aquello que tengas que hacer dentro de tu propósito. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Cuando ves un evangelista orando por sanidad y ocurren milagros, significa que esa situación está gobernada por el reino de Dios. Cuando ves una liberación, es que el reino de Dios ha llegado a esa persona y es conquistado y destruido el reino de las tinieblas. El reino de Dios prevalece sobre todo reino humano y se sobrepone al reino espiritual de maldad. El reino de Dios gobierna sobre la naturaleza y el universo entero. ¿Por qué crees que Josué pudo controlar los astros? Josué capítulo 10, verso 12 nos habla de esto. ¿Por qué crees que Jesús lo primero que dijo al predicar fue: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado? Porque de repente llega a tu vida la revelación de que perteneces al reino del Dios Todopoderoso y eres su hijo, su heredero, y puedes gobernar. Lo visible se gobierna por lo invisible. El reino de Dios afecta a tu mente con sabiduría, tu voluntad con fortaleza inusual, tu cuerpo con salud, tus manos con habilidad, tus pies con un camino recto, tu creatividad con ideas revolucionarias, tu espíritu con unción y gozo del cielo, tu corazón con paz y todo tu ser entra en una nueva dimensión sobrenatural. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Podemos tener un tesoro escondido en nuestra casa e ignorarlo. Podemos tener un diamante invalorable guardado y aún así ignorarlo, despreciarlo. Eso pasa con algunos creyentes. Eso pasó conmigo. No entendía, no podía entender claramente quién era y lo que podía llegar a lograr. No sabía cómo hacerlo. Pero cuando recibes la realidad del reino de Dios, comienzas a ver claramente. ¿Piensas que es la voluntad de Dios permanecer por tantos años solo, soltero y sufriendo esperando que alguien aparezca para estar en pareja? ¿Piensas que es una prueba de Dios estar con deudas, pobre y escaso de recursos? ¿Piensas que debes resignarte a una vida rutinaria, estrecha, con una mala relación matrimonial? ¿Piensas que Dios quiere que solo aguantes con lo que tienes hasta que venga Cristo? ¿Piensas que las enfermedades son deseos de Dios? Si tienes algunos de estos pensamientos arraigados, es que tienes ataduras y creencias erróneas. La Biblia no dice eso. Dice que Dios quiere darnos los deseos del corazón y que estemos felices y conquistando nuestros sueños. Las pruebas solo son por un poco de tiempo. El Salmo 37:4 nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Juan capítulo 10, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente. Realiza esta oración. Rechazo todo lo que de alguna manera me quiera robar, matar o destruir. Y abro mi corazón a la vida abundante que Jesús tiene para mí. Recibo su vida y la recibo en abundancia. Recibo ahora la plenitud del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué es la revelación? La revelación es poder ver y experimentar una realidad del reino de Dios que antes solo conocíamos, pero que no nos había tocado. La revelación de las verdades del Señor son un sello de certeza que no da lugar a la duda. Cuando un conocimiento no está revelado, es como que no lo valoramos. Es superficial. Lo entendemos solo mentalmente, pero no penetra nuestro espíritu. La palabra de Dios es espíritu y penetra hasta partir el alma y la libera de todo lo que nos sirve. En nuestra alma hay muchos pensamientos y sentimientos malos que nos pueden estorbar. Pero la palabra viva de Dios llega hasta allí, hasta lo más profundo, y abre un camino que viene de lo alto y nos conecta con la realidad del reino de los cielos. Todo es posible por la obra de la cruz, por la sangre de Cristo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63.